Bien, vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio, otra vez, este es un ejercicio del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander Isadiko. Y es un ejercicio que te está pidiendo que calculemos el valor de esta resistencia para que la energía que se almacena aquí en el capacitor sea igual a la energía que se almacena aquí en el inductor. Siendo así, lo primero que tenemos que tener claro es que la energía que se almacena en un inductor no es más que la inductancia por la corriente al cuadrado entre 2. Esa es la energía que se almacena en un inductor. Vamos a anotarlo aquí. Entonces, la energía en un inductor no es más que un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Esa es la energía en un inductor. De la misma manera, también se dice o se puede decir se puede calcular que la energía que se almacena en un capacitor es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces vamos a anotarlo aquí. La energía que se almacena en un capacitor va a ser un medio de la capacitancia, en este caso va a ser por el voltaje al cuadrado. ¿El voltaje cuál? El voltaje del capacitor. Y en el inductor, ¿la corriente cuál? Pues la corriente que circula por el inductor. Entonces lo que a mí el ejercicio me está pidiendo es que la energía del inductor sea igual a la energía del capacitor. Si uno lo mira bien, igualando los lados derechos de la ecuación, lo que uno puede llegar es que L por la corriente del inductor al cuadrado va a ser igual a la capacitancia por el voltaje del capacitor al cuadrado. Así que realmente el ejercicio lo que me está pidiendo es que yo calcule cuál es el voltaje del capacitor y cuál es la corriente del inductor, y eso va a quedar en función de esta resistencia R, que es la resistencia en cuestión. Ahora bien, para calcular la corriente en el inductor, que es la que pasa por aquí, y la voltaje en el capacitor, hay que darse cuenta que el capacitor, como estamos hablando de DC, es un circuito abierto y el inductor es un cortocircuito. Así que de nuevo yo tengo dos resistencias. Esta resistencia vamos a llamarla RX por ponerle un nombre. Esta sería la corriente de la fuente IS, y lo que yo tengo es estas dos resistencias en paralelo, siendo que la corriente que pasa por el inductor será la misma corriente que pase por esta resistencia de la que estamos hablando, y el voltaje en las terminales del capacitor será el voltaje en esa resistencia. Ahora, si es un circuito que está en paralelo, la corriente en el inductor, que ya dijimos que es la corriente en esa resistencia, no será más que la corriente de la fuente por esta resistencia X dividido Rx más R. Recuerden, este es divisor de corriente, estamos calculando la corriente que pasa por la resistencia, que será la misma corriente que pase por el inductor. Y ya, esa corriente luego la tendremos que meter acá en esta ecuación de la energía que ya veníamos deduciendo. Y por otro lado, también podemos decir que el voltaje en el capacitor no va a ser más que la corriente que pasa por esa resistencia, que es la misma corriente del inductor, por el valor de la resistencia. Ya que la corriente del inductor la tenemos expresada acá, vamos a reescribir eso como IS por R por Rx dividido Rx más R. Y entonces ya aquí tenemos el voltaje del capacitor y la corriente del capacitor, que los vamos a meter en esta ecuación que ya habíamos deducido. Siendo así, entonces esa ecuación dice L por la corriente en el inductor, que es esta, sería IS por Rx dividido Rx más R, todo esto al cuadrado, va a ser igual a C por el voltaje del capacitor, por el voltaje es todo esto, IS por R por Rx dividido Rx más R, todo esto al cuadrado. Entonces,
cuando tú empiezas a observar esto, de aquí para adelante lo que falta es simplificar. Ahora, al simplificar te darás cuenta que este Rx más R es un denominador que termina dividiendo toda la expresión. Y este Rx más R también es un denominador que termina dividiendo toda la expresión de la izquierda. Es decir, este personaje y este personaje se anulan porque están en ambos lados de la expresión. Lo mismo ocurre con IS, con IS, con RX y con RX. Por lo tanto, esto lo único que te queda es que L es igual a C por R al cuadrado. Pero a nosotros nos interesa calcular este valor de R para que las energías sean iguales. Entonces, ¿cuál es el valor? Sencillamente esta C que está dividiendo pasa a multiplicar y me quedaría entonces que L sobre C va a ser igual a R al cuadrado. Ahora, para anular ese cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Resultado, R va a ser igual a raíz cuadrada de L sobre C. En principio aquí debe decir más o menos, pero bueno, un valor negativo de resistencia no tiene significado físico, por lo menos a la luz de los circuitos eléctricos, así que el único valor que es viable es el valor positivo. Por lo tanto, ese valor de resistencia va a ser igual a la inductancia, que es 4 milihenrios, dividido la capacitancia, que es 160 microfaradios dentro de una raíz cuadrada. Entonces eso lo podemos resolver con nuestra hoja de cálculo de LibreOffice, diciendo igual SQRT de 4 a la menos 3 dividido 160 a la menos 6, y eso nos da nombre. Es que estoy usando la expresión equivocada para raíz cuadrada, seguramente ese es el detalle. Entonces la expresión para la raíz cuadrada es, no me la sé, bueno, igual raíz. Entonces aquí igual raíz de 4 a la menos 3 dividido 160 a la menos 6, lo cual nos da 5 ohms. Ese es el valor de la resistencia. La resistencia va a ser igual a 5 ohms. Y pues bueno, ahí está resuelto el ejercicio que nos pide que cuál es el valor de la resistencia para que en la capacitor y en el inductor se almacene la misma cantidad de energía. Y ese valor, según los cálculos que acabamos de hacer, es de 5 ohms. Bueno, ahí está resuelto el ejercicio.